Dios les bendiga, bienvenidos al canal Vida para Ti. Como siempre espero que se encuentren bien y gracias por su confianza y acompañamiento en cada mensaje que comparto. El último mensaje que subí al canal la semana pasada, Queremos un Rey, titulado Queremos un Rey. Les exhorto que aquellos que no lo han escuchado se tomen su tiempo, porque el que voy a compartir hoy es prácticamente continuación de este mensaje. Bueno, hoy quiero compartirles acerca de un artículo que va a ser mi introducción al mensaje, para luego hacer referencia a la porción bíblica y así ir desarrollando el tema. Este artículo que leí hace como par de semanas atrás, tiene fecha de mayo 2022 y fue escrito por la Universidad Privada del Norte en colaboración de Isabel Valdivia Campos, que ella es docente en dicha universidad en el departamento de psicología. Se titula el artículo ¿Qué es la generación de cristal? Y ella describe algunos conceptos y características de dicha generación. También es conocida como la generación Z, generación de cristal o generación Z vendría siendo lo mismo. De hecho, en este tiempo es cuando escuchamos con más frecuencia los diferentes tipos de generaciones conforme a su fecha de nacimiento. Por ejemplo, la generación de los niños posguerras es aquella que está los nacidos en 1930 a 1948. Los baby boomers, que son los nacidos en el 1949 al 1968, que son los nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí entro yo, en los baby boomers. Está la generación X, que son los nacidos en el 1969 al 1980 y son los llamados, según ella los describe, los inmigrantes digitales. La generación Y, los millennials, los 1981 al 1993, los nacidos en esa fecha, y ahí entonces entrarían algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Que son los llamados nativos digitales. La generación Z o los niños de cristal, que es la que vamos a estar estudiando hoy, brevemente como una introducción al texto bíblico, son los nacidos en el 1994 al 2012, los llamados superdigitales. Y la generación alfa, los nacidos desde el 2013. Así que a medida que se va acercando al 2024, pues al estar mucho más accesibles a la tecnología, ¿verdad? Y estar expuestos, pues imagínense, los alfas. O sea, esos son los duros, los que más están expuestos, ¿verdad? En ese sentido, a la tecnología. Nosotros los baby boomers, como ya saben, pues somos los más, los que nos da un poquito más de trabajo la tecnología. Pues porque cuando nacimos no estuvimos expuestos a toda esa tecnología, a todos esos artefactos, y por lo tanto, pues se nos hace ahora mucho más difícil dominarla, accesarla. Hoy día, pues los niños nacen, como dicen por ahí, con un celular en la mano, así que la cosa más natural para ellos, de hecho, cuántos nos descubrimos que a veces hasta los nietos son los que nos asisten, y no nietos de 20 años, nietos de 5 años. Dice, no, abuela, esto se prende aquí y se ponga por allá. Así que el mismo tiempo, ¿verdad?, en que nacen, los expone de manera natural
a toda esta tecnología, que por lo tanto hay una mayor responsabilidad de parte de sus cuidadores a protegerlos y a guiarlos en el acceso de ella, de tal manera que cada conocimiento sea adquirido de manera correcta y a su tiempo. Bueno, pero ese no es el tema, así que seguimos acá. La generación de cristal, la española Montserrat Nebrera, según nos explica la profesora Campos, fue quien acuñó este término a los hijos pertenecientes a la generación X. O sea, que tenemos una generación Z producto de la generación X. Así de sencillo, ¿verdad? Los nacidos en el 1994 al 2012 son el fruto de los que nacieron en el 1969 al 1980. Más o menos, así que deben estar en la edad de promedio de entre 12 años a 30. Más o menos ahí como yo lo calculé según las fechas que ella nos explica. Esa es la generación de cristal, entre 12 a 30 años. Entonces, cada generación pues tiene unas características muy particulares que para poderlas comprender hay que evaluar su contexto histórico, cultural, de tal manera que podamos comprender su comportamiento y maneras de ver la vida. Entonces, siendo que es así, es importante que podamos nosotros evaluar en el contexto histórico que se encuentra esta generación. Y también dentro del marco en que fue formada, criada, educada. Todo eso influye a lo que hoy son llamados los niños de cristal en un sentido, ¿verdad? O la generación de cristal. Fíjense que según ella nos explica, esta generación pertenece también, incluye que pertenecen a todos los nacidos después del año 2000, así que lo lleva un poco más, ¿verdad? En específico, aun cuando describe más adelante en el 1994 al 2012, pero están ahí dentro de ese rango de tiempo. Y dice ella que sus padres fueron personas que tuvieron y sufrieron unas carencias y tuvieron un método disciplinario bien drástico. Esto hizo que estos padres se esforzaran en que estos niños, estos hijos, no vivieran lo que ellos vivieron. En otras palabras, cuanto hemos escuchado, yo quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve. Yo no quiero tratarlo como me trataron. Y lamentablemente, pues, se entiende que se cayó en unos extremos. Darle todo lo que no tuve y no disciplinarlo como a mí me disciplinaron. Y obviamente, claro que sí, que lo que fue malo para uno no lo quiere ni para los hijos tampoco. Aquí el evento aquí es que tenemos que reflexionar es cuando caemos en extremos, ¿verdad? Porque de hecho yo leía un artículo acerca de la disciplina y la autoridad en los padres, y decía este autor que ante una conducta que requiere corrección, es mejor corregirla a dejarla sin corrección, porque luego, más adelante, será mucho más difícil corregirla. Entonces, estos padres, al tener este pensamiento, pues fueron educando y formando a estos niños de tal manera que hoy son llamados la generación de cristal. ¿Cómo son
cómo son, cómo se comportan, qué piensan. Pues según ella nos comparte en su lista de características, dice: desde que nacieron, la tecnología y las redes sociales forman parte del estilo de vida, a diferencia de sus padres que no estuvieron expuestos. Como esta tecnología forma parte de su estilo de vida, pues es a través de ella que tienen amistades, tienen relaciones afectivas, y este es su mundo, su realidad para sus relaciones interpersonales. Lamentablemente es una generación que muestra un interés disminuido por la lectura y eventos culturales. Así que la lectura no es algo que a ellos les interesa mucho. También sus habilidades están más dirigidas hacia lo audiovisual. No es de extrañar, porque al estar tan expuestos desde pequeños, ¿me entiende?, a todos estos artefactos, pues no se puede esperar otra cosa. Dice que son sensibles a la problemática social. Protestan ante realidades que sus padres lo vieron como algo normal, lo aceptaron en su estilo de vida y familia. Son defensores de aquello que consideran injusto. Son sensibles emocionalmente y toleran muy poco la frustración. Así que, por un lado, son bien sensibles a las injusticias, la parte emocional, son sensibles al rechazo, a la crítica. A la misma vez, tienen poca tolerancia a la frustración. No tienen esa capacidad emocional, esa madurez, esa inteligencia emocional para enfrentar la frustración, los retos que trae la vida. Son altamente demandantes, son muy cuestionadores, todo lo cuestionan, todo lo retan. Se expresan abiertamente, precisamente por ser muy cuestionadores. Tienden a deprimirse cuando las cosas que esperaban ser no lo son. Están condicionados a premios, recompensas, negociaciones, o sea, esperar algo a cambio de. Esto tiene que ver mucho, mis amados, con la forma en que fueron criados, en que fueron formados, ¿verdad? Las recompensas, los premios. Así que en esto también tenemos que cuidarnos cuando educamos y formamos a la niñez, donde darle por todos un premio, eso no es muy saludable, porque entonces más adelante vienen experiencias de vida que para nada vamos a recibir premios, reconocimientos. Y qué importante aquí es ese conocimiento de la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo. Qué hermoso es poder nosotros instruir a la niñez conforme a las Sagradas Escrituras. De esa manera desarrollamos una inteligencia espiritual y emocional para que puedan enfrentar los retos que trae la vida. Son altamente creativos y evaden el sufrimiento. Fíjese que tiene esta generación de cristal unas fortalezas tremendas, ¿verdad? Son defensores de la injusticia. Claro que sí. Son muy creativos, sensibles a la problemática social. Cuestionan, reflexionan acerca de las situaciones que les rodea, como la contaminación ambiental, la violencia de género, el racismo, la discriminación, los abusos. Eso está tremendo, eso no es malo, ¿verdad? No podemos ignorar los tiempos y las situaciones
que nos rodean. Ese no es el problema. Aquí, ante una sensibilidad tan marcada ante todo lo mencionado versus una incapacidad para trabajarlo emocionalmente, expresarlo, porque la misma frustración les lleva a una intolerancia, a unas depresiones y a unas reacciones. Aquí es donde debemos enfocarnos de tal manera que las fortalezas se sigan afirmando y estas debilidades se sigan perfeccionando a través de la palabra. Porque al evadir el sufrimiento, al estar expuesto a tanta frustración cuando entran a la realidad de la vida, y por eso hay algo también marcado en esta generación, y es al contender, al no resistir las frustraciones de la vida, al esperar premios, son tan demandantes, sensibles a la crítica, al rechazo, a la corrección. Por eso es que hay tanta dificultad y escuchamos, ¿verdad? Nosotros acá, cuánto cambian de trabajo en esa inestabilidad. No soportan la corrección, no soportan una crítica constructiva. Entre tanta frustración, porque todo lo que les rodea, pues obviamente es como entrar a la realidad. Este es el mundo en que estamos, con muchas situaciones, muchas injusticias. Y si yo no tengo la capacidad ni la madurez, sobre todo espiritual y emocional, para manejarlo, entonces podemos caer en todas estas depresiones, en estas inestabilidades, y reaccionamos tal vez de manera equivocada, violenta y no efectiva, provocando aún mayor frustración y enojo. Fíjese, esta generación tiene unas fortalezas, como ya les mencioné, muy tremendas, ¿verdad? Muy valiosas, pero a la misma vez tiene unas debilidades, una vulnerabilidad que nosotros, los ancianos, debemos prestar atención, cuidar e interceder y orar por ellos, porque son precisamente presa fácil, por decirlo así, de aquellos que quieren tomar ventaja de ese ímpetu, ¿verdad? De esa indignación que sienten ante eventos de injusticia social, de discrimen, y que de alguna manera quieren hacerse sentir, y no está mal. Aquí el peligro es cuando esta generación, como la que vamos a ver más adelante en el libro de Jueces, se levantó, pero tenía una gran debilidad, y era que no conocían al Dios de sus padres, no tenían una relación personal con Dios y habían abandonado el conocimiento de la palabra. Al abandonar esto, entonces comenzaron ellos a actuar conforme al deseo de su corazón y a su pensamiento, y no guiados precisamente por el conocimiento de la palabra. Y ahí es donde estriba el peligro en el que nos enfrentamos en estos tiempos. Y esta generación es la que es vulnerable y es el blanco de muchos líderes para tomar ventaja y usarla en pro de sus agendas. Porque si bien es cierto que es una generación sensible, muy capaz en el área de la tecnología, pues claro que son blanco muy fácil
y beneficioso para aquellos que tienen agendas en contra del reino de Dios. El último mensaje, yo me fui en oración y reflexionando me hice una pregunta en oración. Y el Señor, ¿cómo es posible que este pueblo tuyo cayó en semejante condición de descuidar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de olvidarse de ti y querer vivir su vida a su manera? ¿Qué pasó aquí? Y me quedé en esa reflexión, buscando una respuesta bíblica a ella. Y fue entonces cuando volví nuevamente al libro de Jueces y en el capítulo 2 encontré la respuesta. Dice que esta generación particular de la que les hablé en el mensaje anterior no fue la misma que salió de Egipto. Fue otra generación que se levantó. Y esta otra generación que se levantó, dice que no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Dios había obrado en el pasado, en medio de su pueblo y a favor de sus padres, de sus abuelos. Ellos no conocían nada de eso. Se levantó otra generación que no conocía a Dios. Abandonaron al Dios de sus padres, al Dios que los había sacado de Egipto. Dice la Escritura que al morir Josué, a los 110 años lo enterraron, y de hecho, durante el reinado de Josué, ¿verdad? En ese tiempo de liderato, es verdad que había muchas batallas que librar. Sin embargo, Dios estaba con ellos y disfrutaban de las victorias, de la abundancia, de la prosperidad en medio de sus batallas, porque permanecieron fiel durante el tiempo de Josué como líder militar. Entonces, dice que una vez murió Josué, murieron también todos los israelitas de su época. Los ancianos que quedaban se murieron. Por eso los que nacieron después no sabían acerca de Dios. Esta generación que se levantó nueva, dejaron de adorar al Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de los dioses falsos como Baal y Astarte. O sea que ellos comenzaron, esta generación, como no tenían un norte, como decimos, no tenían un punto de partida, una referencia de sus antepasados, porque o la habían ignorado intencionalmente o decidieron tener otros dioses y comenzaron a adoptar, a imitar lo que hacían sus vecinos, lo que hacía el otro país, lo que hacía la otra ciudad, lo que hacían ellos, a comportarse
a imitar conductas y estilos de vida que estaban muy lejos de lo que sus padres vivieron, de lo que sus abuelos vivieron, de lo que Dios les enseñó a ellos. Y de lo que ellos tuvieron que haber visto de alguna manera, pero que decidieron tomar otro camino. Esta fue la generación que se levantó y fue esta generación la que decidió vivir como le dio la gana. Fue esta generación la que registró uno de los episodios, relatos más tristes del pueblo de Israel en este tiempo. Había un caos. Cada cual opinaba, cada cual entendía que tenía la razón. ¿Por qué? Porque ya Dios no era su punto de referencia, ya Dios no era su autoridad espiritual, ya la palabra de Dios no era su guía. Y cuando eso acontece, pues obviamente que hay un caos. Hay un caos. Cayeron entonces en la adoración a otros dioses. ¿Qué dioses en particular? Dice Baal y Astarte. Fíjate que esta generación no tenía una conciencia personal de su Dios. No tenía una relación con Dios. No conocía al Dios de su padre. Y escucha bien, no fue como tal vez tú y yo lo estemos entendiendo, de sacar a Dios del panorama en la totalidad, porque lo que realmente tenemos que entender que es como que, bueno, eso fue lo que escuchamos de nuestros padres, que existe ese Dios. Sin embargo, ellos añadieron a ese concepto que tenían de Dios, porque no lo conocían. Ellos conocían y habían oído, pero no tenían una relación con ellos. Como muchas veces sucede, que las personas se identifican con el cristianismo, dicen que son cristianos, hasta van a una iglesia, pero tienen en su vida cotidiana otros dioses, adoran otras cosas, y de hecho esas cosas, esos ídolos están por encima de Dios. Cuando habla que no conocían a Dios, no era precisamente en una ignorancia total, no, es que no tenían una relación personal con Dios, no tenían una conciencia personal. Todo lo que sabían de Dios era referente, era por lo que habían oído, pero no tenían una experiencia personal, no había una convicción. Y eso sucede muchas veces en estos tiempos, siempre ha pasado, ¿verdad? Ellos crearon dioses en su imaginación, conforme al deseo de su corazón. Y entre estos dioses adoptaron lo que había en el ambiente. Ellos, bueno, sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo elegido. Somos los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Y se daban mucho alarde de eso. Sin embargo, no conocían al Dios de sus padres. Y cuando eso acontece y no hay una relación personal, tampoco hay temor de Dios, ni mucho menos una vida guiada por sus estatutos. Y empezaron entonces a hacerse uno con lo que los rodeaba. Baal era un ídolo cananeo y era un rival muy atractivo ante el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de este pueblo, ellos creían que Baal controlaba
el clima y la naturaleza, y que de él dependía el éxito de la agricultura. Así que él era el ídolo, el dios de los cambios climáticos, el dios que enviaba el agua, el dios que enviaba el sol. Era el dios que le cuidaba sus cultivos, y que de ese Dios, según este pensamiento cananeo, iban a tener alimento para ellos y sus rebaños. Imagínense. Ellos entonces comenzaron a adorar a Baal y a hacer sacrificios como los cananeos. Algo que estaba en contra de la ley de Dios, pues bien decía, no tendrás otros dioses. Y que debían confiar en la fidelidad de Dios, que no tendrían necesidad de nada, y que Dios habría de suplir todo lo que le faltaba. Pero cuando usted no tiene una relación personal con Dios, cuando usted no tiene ese contacto real con Dios, es muy difícil que usted confíe en Él. Usted será muy vulnerable a tener otros dioses. ¿Cómo adaptamos eso a nuestros días? ¿Cuánto escuchamos nosotros de las amenazas del cambio climático? ¿Cuántos conceptos se introducen nuevos que de alguna manera infunden temor en medio del pueblo de Dios? No vamos a ignorar lo que vivimos, pero dejarnos infundir miedo, temor, inseguridad y comenzar a poner nuestra confianza en el hombre y no en Dios es una desgracia. Es una desgracia. Seguir escuchando de todos esos miedos de la amenaza y de los miedos en el sentido de que no habría una crisis alimentaria, una crisis climática, hay crisis por aquí, crisis por allá, hay crisis por acá, de salud, de epidemias. Si el pueblo se deja atormentar e intimidar, terminará postrado ante estos dioses. Pero si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, confiados en nuestro Dios, sabiendo que Él es bueno y para siempre su misericordia y que ha prometido guardar a su pueblo, no nos postraremos ante ningún temor, pues sabemos que Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuánto Dios les advirtió a su pueblo antes de entrar a Canaán? Que no se hicieran uno con sus enemigos, que no prestaran oído a sus fábulas, a sus filosofías, a sus estilos de vida, a los dioses que adoraban. ¿Cuánto Dios les advirtió que destruyeran todo aquello que atentaba contra su fe? Y no es que hoy vayamos a destruir literalmente, ¿verdad?, como se daba en el Antiguo Testamento, pero sí podemos derribar argumentos que se levantan en este tiempo contrario a la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y no permitir que ellos derriben nuestra fe. Se hicieron de oídos sordos y cayeron lamentablemente en la trampa. Fueron seducidos por los rituales, porque la diosa Astarot era otra rival, la diosa del amor, del sexo y la fertilidad. Y como estaban descuidados espiritualmente, ya no había temor de Dios. Imagínense ver en el pueblo cananeo
Estas prácticas de adoración a la diosa de la fertilidad, donde se pensaba que a través del acto sexual lujurioso, lascivo, ayudaban a esta diosa a fertilizar la tierra y así tener alimento. Y a través de rituales de sexo con sacerdotisas prostitutas, hacían orgías públicamente. ¿Cómo vamos a ignorar lo fácil que cayeron en esa idolatría? Imagínense, ante estas prácticas paganas, cuando era un pueblo que se había descuidado del temor a Dios, de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios. Pues obviamente, claro que se hicieron unos con ellos y allá se fueron a practicar el sexo libre, sin reglas. Y hasta se hicieron uno en las perversiones de sacrificio de los niños. No estamos muy lejos, amados, de eso en este tiempo. Esa generación que se levantó terminó en esa condición, dándole la espalda a Dios y viviendo en contra de los estatutos del reino de Dios. Y fue esa generación, mis amados, la que pidió otro rey. Tenían al Dios de los cielos. Fue esta generación que estaba pervertida, que ya no tenía la capacidad de reconocer entre el bien y el mal por donde iban. Habían caído en este estilo de vida. Fue esa generación la que pidió al profeta Samuel otro rey, pues quería ser como los demás, querían ya ser como los cananeos. Y perdieron su identidad como pueblo de Dios. Un pueblo que fue llamado, separado, consagrado para Dios, para que fuera diferente a sus pueblos vecinos. Para que iluminara a aquellos que estaban en oscuridad. Para que dieran testimonio de que hay un Dios en los cielos, santo. Fue esta generación la que se pervirtió su conducta, su manera de pensar. Y perdió la capacidad de identificar lo que era buena para ella. Se levantó otra generación. Porque los ancianos de su época ya habían muerto. Su líder Josué había muerto. Aquellos que todavía tenían temor de Dios, aquellos que todavía guardaban la ley, aquellos que aún todavía defendían los preceptos y los valores del reino, ya habían muerto. Lamentablemente, esta generación que quedó a oscuras. Y por eso cada cual hacía lo que le daba la gana. Se dejaba llevar por sus deseos y cayeron en la trampa del enemigo. Fueron seducidos, fueron atrapados al ver lo que hacían aquellos que no tenían temor de Dios. Los atrajeron a través de sus prácticas licenciosas, liberales, perniciosas. Y los alejaron de su Dios, terminando
como conocemos la historia, haciéndose uno hasta sacrificar niños. Algo que Dios nunca pidió a su pueblo. Ellos, en su mente, entendían que no habían abandonado a Dios, seguían creyendo que era el pueblo de Dios. Simplemente, ante su necesidad, añadieron otros ídolos para que los ayudara en aquello que necesitaban, como si su Dios fuera incapaz de ayudarlos en cada aspecto de su vida. No, es que necesitamos esto. En lugar de ir a consultar con Dios, se dejaban llevar porque lo que le decían sus pueblos vecinos era lo que convenía. Y adaptaban el consejo y su ideología a su estilo de vida, creyendo que de esa manera habrían de prosperar. Permitieron ser influenciados por otros países que allá habían entrado en la idolatría y se habían alejado de Dios. Líderes de otros países que ya no consultaban a Dios, ni mucho menos tenían la sagrada palabra como la autoridad y la guía para guiar al éxito a su nación. Ahora ellos habían puesto su confianza en ello y en dioses falsos. Quisieron imitar países ateos, corruptos en la vida espiritual, como modelos a seguir. Esta generación que se levantó, tristemente, no se arrepintió, pues dice la palabra que Dios en su misericordia les asistió, les trató de ayudar, levantando líder tras líder, 12, líder tras líder, para guiarlos nuevamente a Dios. Y no se arrepintieron. ¿Qué podemos hoy aprender de la Sagrada Escritura? Siempre se levantará una generación. Eso es así. Una generación que es fruto de la generación que le precedió. Y es la responsable y la llamada de escribir la historia de su nación. Gracias a Dios que en este tiempo no todos los ancianos hemos muerto. No todos los líderes espirituales que Dios ha levantado en su pueblo han muerto. Y aún si así fuera, tenemos al Dios vivo, que es el principio y el fin. Él es eterno. En otras palabras, hay esperanza. Nosotros somos los llamados, aquellos que quedamos de pie, que no hemos muerto. Somos los llamados a seguir orando, a seguir instruyendo, a seguir modelando a la generación que ha de quedar
sin perder la esperanza. De tal manera que esta generación en medio de sus fortalezas, porque tiene muchas, se torne a Dios y Dios utilice esas fortalezas para bendecir sus vidas y su nación. Y como en toda generación, siempre hay un buen remanente. En este caso, de jóvenes que a pesar de las debilidades que se describen aquí en ellas, tienen temor de Dios. Ese remanente de esta generación no debe desmayar, pues sabemos que el Dios de sus padres los ha de guiar y cumplir su propósito. Y como yo siempre digo, unos cuantos no definen la historia de un pueblo, sino solo aquellos que la escriben de rodillas. Hay esperanza en medio de la generación que se levantó, que no ignoramos que una parte de ella no conoce a Dios, no tiene temor de Dios y vive de espaldas a Dios. Y solo en oración podremos nosotros pedirle a Dios que en su misericordia se tornen al Señor y podamos los viejos con esta nueva generación cambiar el rumbo de nuestra nación. Y oremos para que el Dios de misericordia quite la venda en estos tiempos, no tan solo en nuestra nación, sino en todas aquellas que tienen esta generación allí en medio de ellas representada, para que sea guardada de aquellos que tienen su mirada sobre ella para ser utilizada para alcanzar sus agendas, para que Dios la proteja y la redirija a servir todo ese ímpetu, toda esa energía juvenil, todos esos sentimientos que se levantan ante la injusticia y el deseo de provocar cambios en medio de su sociedad, puedan ellos entender lo que dice la palabra. Sin mí nada podrán lograr. Y que en humildad tornen su mirada a Dios y pongan todas esas fortalezas y debilidades al servicio de Dios y puedan ser ellos los protagonistas para escribir la historia de su nación y no que terminen siendo tan solo instrumentos usados por aquellos que quieren señorearse en su nación. Y que Dios nos ayude a todos los que representamos cada generación, para que juntos oremos y la misericordia de Dios nos alcance
y nos libre de la mano del opresor. En el bendito nombre de Jesús, que así sea. Amén.